Buenos días, amado. Aquí estamos desde Muticias para compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Deuteronomios capítulo 10, verso 11 al 13, porque quiero invitarlos a pensar acerca de lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. En esta semana hemos escuchado muchas opiniones a través de los medios y hemos escuchado también opiniones del pueblo de Dios, distintas opiniones acerca de lo que pasa en nuestro alrededor. Y vamos a tomar como base dos puntos de reflexión en este pasaje. Este pasaje dice: luego el Señor me dijo, levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. El Señor prometió a Abraham bendición para ser bendición. Te bendeciré para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Y renovó su promesa a Isaac y luego a Israel. Y Dios quería bendecir a su pueblo, Israel, para que ellos sean bendición a todos los que les rodeaban. Cuando Moisés estaba a punto de morir, en este tiempo recuerda al pueblo, aún en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida, todo lo que Dios había hecho en favor de ellos y cómo el pueblo se debe al Dios que los había liberado. Y cómo de parte de Dios llega esta palabra: teme al Señor tu Dios. Pensemos en este mandato para nosotros hoy como cristianos, redimidos por la sangre de Jesucristo. Reflexionemos en las características de ese temor, en las diversas circunstancias de la vida que como pueblo de Dios nos tocan vivir. Y preguntémonos con toda franqueza: ¿temo al Señor, mi Dios? No de tener miedo a Dios, sino de reconocer a Dios por lo que Él es. Partiendo de la base de que todos los que estamos en esta mañana conectados en esta reunión somos hijos de Dios y hemos compartido la bendición y pertenecemos a su cuerpo. Por lo tanto, no debemos permitirnos descuidos en nuestro trato, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en el ocio que este encierro nos propone y en las prácticas y cuidados espirituales que muchas veces abandonamos. Y que hay un mandato que aún está vigente diciéndonos: teme al Señor tu Dios. Hermanos, déjenme recordarles que Dios está tan libre de toda esta situación como el mejor de los hombres que pudieran estar libres. Él no está en aislamiento, Él sigue vivo y activo en medio de todo este tiempo y de toda esta inactividad temporal en que nosotros nos encontramos. El Señor sigue interesado en mantener una relación de intimidad con nosotros y hoy más que nunca tiene muchas cosas que quiere decirnos por su palabra, compartiéndonos sus planes para nuestras vidas y la de los que nos rodean para el tiempo que viene. Por eso es un tiempo en que nosotros tenemos que estar escuchando e interpretando lo que Dios está diciendo. Me sentí muy
defraudado cuando empezó toda esta situación, que muchas personas decían es un tiempo para escuchar a Dios. Y yo me preguntaba, ¿y a quién estuvimos escuchando durante todo el tiempo que no estaba esta pandemia? Yo creo que mejor sería decir es un tiempo para interpretar lo que Dios está diciendo a través de todo lo que nos pasa. Teme al Señor tu Dios aún en medio de la aflicción, en medio de la situación por la que atraviesas. El contexto cercano de este pasaje que nos interesa en esta mañana es la formación de la nación de Israel. Pero recordemos que esta formación no se da de la manera más dulce, más cálida para un pueblo, sino todo lo contrario, en medio de la aflicción, de la esclavitud, de la liberación y de la peregrinación. Por eso Dios demanda tener temor, es decir, obediencia, reverencia a su persona. El pueblo de Dios tenía la promesa de ser una gran nación, como nos dice Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Israel estaba aquí libre del yugo de la esclavitud de Egipto en el desierto. Era un pueblo en formación. Y Deuteronomio 10 nos dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que le ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que el Señor te entregó hoy para tu propio bien. ¿Qué es lo que demanda el Señor? ¿Qué es lo que dice? Demanda fe, demanda admiración por su persona. Cuando fueron librados de la esclavitud de Faraón, el pueblo temió a Dios y creyó que efectivamente el Dios de sus padres había venido a salvarlos y había enviado a Moisés para traerles libertad. Éxodo 14 dice, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. En otras palabras, se regocijaron en el Señor su Dios y se maravillaron en él. Esto quiso hacer Dios de la manera que lo hizo, para que su pueblo le reconozca y le alabe, para que su pueblo le tenga en alta estima. Así estaba formando una nación que cree en su Dios, que se admira por Él y que debe vivir delante de Él, aún en medio de la aflicción, de la manera que Dios lo establece. Demanda integridad por amor a Él. Aún en el desierto, Dios dirige a Moisés para que nombre jueces que juzguen al pueblo y dirijan al pueblo junto a Él. En Éxodo 18 dice, sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nómbralos jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Debían ser hombres temerosos de Dios que hicieran su trabajo entendiendo que lo hacían para Dios y en la presencia de Dios, porque no hay forma de ocultarse de ella. Hombres que conocieran el carácter de su Dios y actuaran de acuerdo a ese conocimiento. Hombres íntegros que no vendieran su integridad para hacer injusticia, que no se prestaran para hacer lo malo, que no se prestaran a obtener una ganancia mala vida. Hombres que actuaran por amor a Dios, juzgando con rectitud
aún en casos muy difíciles y dolorosos. Dios formó la nación de Israel en medio de la aflicción, pero en medio de esa aflicción les enseñó su temor, les enseñó que Él demanda de su pueblo obediencia a sus mandamientos, que Él demanda de su pueblo fe y admiración por sus obras, que Él demanda de su pueblo integridad en el llamado que han recibido. Y esta es la primera reflexión que nos deja este texto. Pensemos ahora en la segunda reflexión que nos deja este texto. Teme al Señor tu Dios en tu vida diaria. Iglesia, el Señor se asemeja bastante al pueblo que le estaba hablando a Israel en estos días. Y en estos días nos habla a su iglesia, nos habla a nosotros. Y a vuelo de pájaro analizamos lo que nos estaba diciendo al pueblo de Israel. Y no es solamente para ellos, es también para nosotros hoy día. Somos llamados a temer al Señor en nuestra vida diaria, en todos los aspectos de nuestra vida. No hay nada de nuestra vida que podamos dejar de lado del temor del Señor. Nuestros pensamientos más secretos, nuestros deseos más escondidos, nuestras acciones en privado y obviamente en público, absolutamente todo debe estar bajo el temor de Dios. En las relaciones con el prójimo, no solamente debemos temer a Dios cuando vamos al templo a celebrar su nombre, sino también cuando vemos al necesitado y podemos ayudarle en lugar de serle de tropiezo. Cuando respetamos a nuestros mayores, cuando les honramos. Hermanos, no tratamos muchas veces a las personas como las trató Jesús. No tratamos a las personas con la compasión que Jesús tuvo por ellas. Tenemos temor de Dios para respetarles como Jesús las respetó y para acercarnos a ellas como Jesús se acercó a ellas para hacerle bien. ¿Acaso no ve Dios todas las cosas? ¿Acaso no sabe todo lo que decimos, hacemos o pensamos el Señor? En las relaciones personales, pero también en nuestras relaciones laborales, somos llamados a temer a Dios cuando en verdad nosotros nos declaramos hijos de Dios, liberados por la sangre de Jesús. Esta es la verdad que nos dice 2 Crónicas 19. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Nosotros, su iglesia, somos el pueblo elegido por Dios para hacer bendición a nuestra generación en este tiempo, presentándolos delante del Padre. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6 dice, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para que Dios su Padre, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Es el mandamiento específico del Señor, temerle a Él. Él no dice que dependiendo de la situación respetemos o no, que creamos o no en lo que Él nos manda. En Deuteronomio 8 dice,
por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Expresa claramente la orden de Dios de obedecer sus mandatos. Hermanos, siempre debemos recordar el maravilloso triunfo de Jesucristo en la cruz sobre el pecado y el enemigo de nuestras almas, así como su gloriosa resurrección, confirmándonos la certeza eterna de nuestra redención. Pero para que eso ocurriese, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue alguien que vivió en el temor del Señor. 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El temor de Dios es un aprendizaje diario, en el cual tenemos que encargarnos y ocuparnos todos los días. No podemos pensar que ya hemos aprendido todo, que no nos queda nada por aprender, que ya sabemos todo, que ya somos fuertes. Cada día debemos depender más de nuestro Dios para realmente andar en su temor. En los momentos más difíciles de la vida es cuando tenemos que acudir a Él. Ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, dice 1 Pedro 1:15. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, como residentes temporales de esta vida. Quiero terminar en esta mañana, querida iglesia, con el siguiente desafío. No teman lo que pueda infundirles las circunstancias o hacerles el hombre. No teman a lo que piensen o digan los demás de ustedes. Ocúpense más bien de lo que Dios dice, de lo que Dios les manda. Si han puesto su mirada en Cristo, si han creído que Él es su Salvador, que les ha perdonado de todos sus pecados, entonces también deben creer que Él es su Señor y quien les enseña por su palabra a vivir en su temor. Que Dios les bendiga en esta semana y que les acompañe en cada momento de sus vidas.